Iglesia Bautista Sola Gracia trae a ustedes la palabra de Dios. Entonces la pregunta surge aquí, ¿cómo es que tú y yo somos justificados? Y vamos a ir viendo varios pasajes en el Antiguo Testamento, especialmente Génesis, ¿verdad? Después. Pero aquí Pablo está citando nuevamente Génesis 15:6. ¿Qué significa? ¿Qué dice Génesis 15:6? Donde Abraham muestra como prueba de que nunca ha habido otra forma de salvación, sino que solamente por medio de la gracia a través de la fe. Así ha sido siempre la salvación. Aún en el Antiguo Testamento nos enseña que la justificación es por medio de la fe y solamente a través de la fe. Y el primer punto que les quiero mostrar aquí, versículo 6, dice: así Abraham creyó a Dios. Abraham fue un hombre de mucha fe. ¿Cuántos lo creen? ¿Verdad que sí? Abraham fue un hombre de mucha fe. Abraham creyó a la palabra que Dios le habló. Y es interesante lo que detalla aquí Pablo. Muchas veces, hermanos, leemos la Escritura y lo leemos rápido, sin punto, sin coma. ¿Para qué? Para poner en nuestra marquita de los devocionales del día. Hoy sí, domingo, ya leí mi Biblia y lo marqué. Pero muchas veces es importante, hermanos, poder detenernos, ver los puntos, ver las comas y ver especialmente las palabras que se utilizan en la Escritura. Miren lo que dice aquí en el versículo 6, detenidamente vamos a leer. Miren lo que dice: así Abraham, ¿qué dice? Creyó a Dios. Interesante. No solo creyó en Dios, Abraham, sino que él creyó a Dios. ¿Por qué es interesante, hermanos? Porque hoy hay mucha gente que cree en Dios. Vaya con un micrófono a Walmart y pregunte: ¿usted cree en Dios? A no ser que te salga algún musulmán otro o algún ateíto por ahí, te va a decir: no creo. Pero ¿qué te van a decir? Si yo creo en Dios. Todo aquel que hoy se hace llamar cristiano o creyente te dice que cree en Dios. Pero es interesante, hermanos, que Abraham aquí dice: creyó a Dios. Es una cosa creer en Dios y otra cosa muy diferente es creerle a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú dices crees en Dios, crees en la existencia de algo. Yo creo en Dios, en un Dios que está por allí y hasta ahí se acabó mi relación con Dios. Pero ahora, cuando Dios habla a través de ¿qué? De su palabra, entonces es diferente. ¿Por qué? Porque ahí está el desafío de cada uno y la responsabilidad de cada uno de creer lo que dice Dios en su palabra. Y eso es muy diferente. Ahí yo creo a Dios. Miren lo que dice Génesis. Vamos a Génesis 15. Vamos a detenernos un ratito ahí en Génesis 15. La historia bastante conocida, yo creo que ya de memoria muchos conocemos. Y pueden ver, hermanos, que la fe no es una obra meritoria. Nunca lo fue. Nunca es el fundamento de la justificación, sino que es solamente el canal a través del cual se recibe la justificación y que también es un regalo. O sea, lo que yo recibo de Dios es un regalo. La gracia es un regalo, la fe también es un regalo. Y miren lo que dice el versículo 15, el capítulo 15 de Génesis. Vamos a leer todo el capítulo casi, pero quiero que nos vayamos a mirar detenidamente lo que pasó en este lugar con Abraham y con Dios. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Están todos conmigo allí? Génesis 15. Fíjense lo que dice: vino palabra de Jehová a Abraham en visión. Le dice esto. Y el versículo 2 responde a Abraham, dice: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo. Como si fuese que Dios necesitaba recordatorio, ¿verdad? Miren, y dice: y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer.
Dijo también a Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y qué interesante el versículo 6. Dios habla y Abraham, ¿qué hace? Y creyó. ¿Qué dice sus Biblias? ¿En o a? A Jehová. ¿Se dan cuenta? Una palabrita cambia todo. Dice: y creyó a Jehová. ¿Y qué dice? Le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Dios dice: yo te voy a dar una descendencia. Abraham le dice: pero Señor, no me has dado hijos. Mira, acá tengo un criadito que ni siquiera es israelita. Y ya tengo cierta edad. Mi esposa también, ya le pasó la costumbre de las mujeres. Le dice: ¿y qué está pasando, Señor? Le pregunta a Abraham. ¿Y qué le dice el Señor? Le saca afuera y le dice: no te va a heredar este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y ahí Abraham creyó a Jehová. Es diferente creer en Dios que creerle a Dios. Esto, dice, le fue contado por justicia. ¿Qué significa justicia? La palabra justicia significa pagar la cuenta de otro. Esto significa justicia. Es como que yo les invite a ustedes a comer al Applebee's, vamos, y yo pago todo por ustedes. ¿Se imaginan? No creo que pase eso. Pero un ejemplo, ¿verdad? Yo pago por ustedes. Eso significa justicia en el griego. Ahora, ¿qué significa en este contexto y en qué significa en la palabra del Señor esto? Justificación significa declarar justo. La ley, hermanos, no fue dada para justificar a los pecadores, sino para mostrarles qué cosa, su condición de pecado. La palabra de Dios nos fue dada a nosotros para que ésta nos diga cuál es mi condición. Pecadores, inmundos, muertos en delitos y pecados. Pero el remedio para esta situación fue que Dios envió a Cristo a morir en nuestro lugar. Cuando creemos en Jesús, ¿qué pasa? Dios imputa, Dios pone su justicia, que es Cristo, en nosotros y somos declarados como justos delante de su presencia. Eso significa la justificación. Les repito, cuando creemos en Jesús, cuando creemos a la palabra de Dios que está aquí escrita, entonces, ¿qué hace? Dios pone su justicia, imputa esa justicia de Cristo en nosotros y somos declarados justos delante de su presencia. Vamos a leer el versículo 7 de Gálatas, volviendo otra vez a Gálatas. Después volvemos de nuevo a Génesis, así que tengan su dedo por ahí, no se pierda. Miren lo que dice Gálatas, versículo 6, 3, 6. ¿Se dan cuenta que Pablo está más o menos citando lo que está en Génesis? Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es lo mismo que dice en Génesis. Versículo 7 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Estos son hijos de Abraham. Pablo está haciendo una distinción de que el problema que sucedía en ese entonces era que solo los israelitas, yo judío de ley, soy el único que puedo acceder a Dios. Tú eres paraguayo, tú salvadoreño, tú mexicano, tú guatemalteco, tú hondureño. Ah, no, lo siento. Esa era la actitud judía. Tú no puedes acceder. A no ser que creas en Cristo, sí, cierto, puedes creer en Cristo. Y después de esto puedes guardar todos los ritos judíos. Tienes que hacer todas estas cosas y entonces ahí
te justifica. ¿Se imaginan ese tipo de evangelio? ¿Qué es lo que hace Pablo acá? Pablo dice acá, los que son de fe, tanto judíos como gentiles, tanto judíos como paraguayos, como argentinos, salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, son verdaderos hijos espirituales de Abraham. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe. Qué interesante, es el mismo ejemplo de Abraham, es lo que tú y yo seguimos hoy día para ser justificados y ser declarados justos delante del Señor. Esa circuncisión de aquel entonces en el Antiguo Testamento fue física, pero la nuestra es la del corazón, dice su palabra en el Antiguo Testamento. Aquella circuncisión que pone Dios en nosotros es una operación a corazón abierto, y el sello del Espíritu Santo es en nuestro corazón esa señal o esa marca de circuncisión espiritual. Ahora, ¿dónde estaba todo esto? En primer lugar vimos que Abraham creyó a Dios. Ahora, ¿dónde estaba todo esto? La Escritura misma la predijo y la previó. Miren lo que dice el versículo 8, leyendo detalladamente, despacito, dice: y la Escritura, previendo que Dios había de ¿qué? Justificar, dice, por la fe a los, gracias a Dios, a los gentiles que somos tú y yo. ¿Qué hizo? Dios de antemano dio la buena nueva a Abraham. ¿Cuál fue la buena nueva? Vamos a Génesis 12. Génesis 12. Por eso les dije, tengan su dedo en Génesis. Vamos a leer un poquito. Génesis 12, versículo 1. Versículo 1 dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Hasta ahí no entramos. Pero miren lo que dice el versículo 3 al final: y serán benditas en ti, ¿qué dice? Absolutamente todas las familias, dice, de la tierra. Acá está incluyéndonos a nosotros, y acá que nos está diciendo la palabra que las buenas nuevas para Abraham no solamente eran buenas nuevas para los judíos, sino eran buenas nuevas de salvación para todas las naciones, y esas nos incluimos todos allí adentro. Y gloria a Dios por eso. La salvación, hermanos, siempre, en cada época, en todo tiempo, fue por medio de la fe, nunca por las obras. Abraham murió, dice. Murió, y en Hebreos dice, en Hebreos 11 dice, como mirando aquella ciudad y muriendo, o sea, murieron poniendo la fe en aquella promesa, no sabían en qué tiempo, pero ellos esperaban un mediador que era Cristo el Señor, el Mesías, el ungido de Dios. En esa promesa ellos murieron. ¿Qué dice el versículo? Sigue en Gálatas, vamos a Gálatas 3:8. Si alguien me trae agua, va a estar muy bien, le voy a agradecer. A ver, no está. Gracias, hermanos, por favor. Dice Gálatas 3:8. Terminando el versículo, dice: dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas, que dice, todas las naciones. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo Pablo? Pablo está copiando de Génesis por inspiración del Espíritu Santo aquí, para que ellos puedan refrescar la memoria y decir, no, la salvación no solo es para ustedes, muchachos, es para todas las naciones de la tierra, es para los gentiles. Y dice el versículo 9, de modo que los de la fe, dice, son bendecidos con el judío, dice Abraham. ¿Qué dice sus Biblias? Creyente. Con el creyente Abraham, ya sea judío o gentil. El Antiguo Testamento predijo que los gentiles recibirían las bendiciones
de justificación por fe, así como Abraham, como Noé, como todos los patriarcas, como todos los profetas del Antiguo Testamento, todos de la misma manera. Y aquellas bendiciones serían derramadas sobre todos los creyentes por causa de Cristo. Gracias, hermano. Por causa de Cristo y de su sacrificio. Leemos de nuevo el versículo 9, para entrar en el otro punto. Dice, de modo que los de la fe, dice, son bendecidos con el creyente Abraham. Miren conmigo en el versículo capítulo 3 de Efesios, el libro siguiente. También un pasaje bastante interesante. Lo tengo aquí. Esta vez no pasó como el miércoles, porque el miércoles la producción se equivocó en darme unos pasajes allí y me perdí. Espero que no pase lo mismo hoy. No. Muy bien. No lo estoy encontrando, así que está mal mi nota aquí. Disculpen, hermanos. Quiero que podamos entender. Aquí está. Es en Gálatas, en mismo Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Está en Gálatas, no Efesios, aquí tengo mal. Dice, ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, ni varón, ni mujer, porque todos ustedes son, dice, uno en Cristo Jesús. Esto es como para darle el mazazo final en el capítulo 3 a los judíos. Y miren lo que dice acá. Y si vosotros sois de Cristo, versículo 29, ciertamente linaje. ¿Qué significa el linaje? De la misma línea, dice. De la misma línea. Por eso ellos decían, no, yo soy del linaje de Benjamín. Yo soy de la tribu de Leví. Y yo soy del linaje tal. Era como el apellido, ¿verdad? En mi país, bueno, González es demasiado común, ¿verdad? Por donde te vas te sale, dice, ¿verdad? Pero en los judíos la importancia del linaje era muy, muy pesada. Miren lo que dice el versículo 29. Si ustedes son de Cristo, ciertamente de la misma línea, del linaje de Abraham sois. Y aquí termina Pablo, dice el versículo 3, el capítulo 3. Y herederos según la promesa. ¿Qué promesa? En ti serán benditas, ¿qué? Todas las naciones de la tierra. Gloria a Dios por eso. Volvemos a Gálatas 3, versículo 10. En primer lugar vimos, hermanos, la bendición de Abraham. Esa bendición de Abraham nos alcanza a todos hoy. El Señor dice, voy a engrandecer tu nombre. Miren lo que pasa aquí. Porque todo lo que dependen de las obras de la ley están, dice, bajo maldición. Pablo le hace un contraste. Linaje de Abraham, les da un poquito de repaso de Génesis 3, de Génesis 15, que era escritura básica de los judíos. Pero aquí le hace un contraste. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, aquellos que intentan ganar la salvación guardando la ley o haciendo obras o portándose bien o siendo buenitos moralmente, son malditos, dice. Pablo está citando Deuteronomio 27. De nuevo Pablo, ¿qué hace? Cita las escrituras para que ellos puedan refrescar su memoria y poder entender lo que Pablo les estaba queriendo decir. ¿Qué significa? ¿Qué dice Deuteronomio 27, 26? Para demostrar que el fallar en guardar la ley completamente sin errar, solo un punto tú fallas y eres culpable de qué? Eres culpable de todos. Miren lo que dice, pues escrito está, continúa el versículo 10, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley. ¿Para qué? Para hacerlas. En todas las cosas, dice, en
todas las cosas escritas en el libro de la ley. Nadie puede guardar los mandamientos. Nadie puede guardar todos los mandamientos de la ley. Ni siquiera los más estrictos fariseos como Saulo lo pudo hacer. Tú no puedes decir yo soy, moralmente estoy bien, no tengo ningún pecado, más que quizás de repente mentir o hacer alguna cosita por allí. Pero no mato a nadie, no fornico, no adultero. El Señor dice en su palabra que nadie está exento de todo esto. Tú puedes fallar, podemos fallar en una sola cosa y nos hacemos culpables de toda la ley. Miren lo que dice Santiago 2:10. Santiago 2:10. Santiago 2:10. ¿Tenemos ahí? Santiago 2:10. Miren, vamos al 8 para leer el contexto. Siempre me gusta ver el contexto para no quedarnos ahí. Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, ¿qué dice? Se hace culpable de todos. Tú puedes decir, no soy adúltero, pero soy un mentiroso. O puede ser al revés. Yo no miento, pero eres un adúltero. O yo no hago esto, pero haces lo otro. Acá te dice la Escritura, eres culpable de todos. Somos culpables de todos. Entonces, ¿qué me dice el versículo 10 en Gálatas? Maldito. Todos estamos bajo maldición. Maldito, dice. Versículo 11. Gálatas 3. Y que por la ley ninguno. ¿Qué significa ninguno? Nadie. Ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Nadie se hace a sí mismo justo delante de Dios por guardar la ley. Romanos 3:21. Vamos a Romanos 3:21. Miren lo que dice aquí. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muchas veces utilizamos solamente este versículo 23 de Romanos para evangelizar. Es decir, todos están destituidos de la gloria de Dios. Está muy bien, pero mira el contexto. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay absolutamente ninguna diferencia. Entonces, es evidente, dice el versículo 11, el versículo 11 de Gálatas 3 de nuevo, es evidente, dice, porque el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que nos muestra Pablo aquí? La cita que él nos muestra es que la justificación no viene por guardar la ley, no viene por hacerte el justo. Y esta cita viene nuevamente ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que Pablo escribe es un recordatorio a los judíos para que ellos entiendan qué es lo que estaba pasando en ese momento. Pablo intenta probar, hermanos, que la forma que Dios justifica a los pecadores es por gracia en la base de la fe sola y únicamente. Esta expresión enfatiza que la fe verdadera no es un evento aislado, no es algo que sucede una vez y para siempre, sino que es una forma de vida, es un estilo de vida que permanece, que perdura.
Miren lo que dice el versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Esto es lo que sostuvieron, hermanos, los reformadores. ¿Qué es lo que pasaba en los 1400, en 1500? Lutero entendió este pasaje. Vamos a hablar un poco de historia. Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral de ¿dónde? De Wittenberg, allá en Alemania. ¿Por qué? Porque la queja principal de estas tesis era la venta de indulgencias. ¿Qué eran las ventas de indulgencias? Era el comprar un poquito del cielo, ¿verdad? ¿Y qué pasaba con eso? Con este dinero que recaudaban de los fieles, se construyó la basílica o la catedral de San Pedro, como quieran llamarle. Sin embargo, ¿qué pasó? Esto inició todo un movimiento que culminó revisando no solo la venta de indulgencias, sino también toda la teología de la Iglesia de Roma. Todo lo que Roma practicaba fue revisado y analizado. Por años, ¿qué pasó? Los teólogos de la Reforma, que fueron muchos, Juan Calvino, Knox, Lutero y otros cuantos, Zwinglio también, ¿qué hicieron? Miraron la palabra de Dios y se detuvieron en esto. Dice, el justo por la fe vivirá. Cambiaron, vieron que el entendimiento de la salvación del hombre que la Iglesia Católica abrazaba junto a su teología es solamente o era solamente por obras. Con el paso del tiempo esto se hizo necesario ¿en qué cosa? Reducir, resumir en un nuevo entendimiento teológico con tal de que otros puedan ver esto en una manera más simple. Y ahí es donde salieron o dio origen a esas famosas 5 frases, de las cuales una de ellas es el nombre de nuestra iglesia. Sola Scriptura, Solo Christus, Sola Gratia, Sola Fide y Soli Deo Gloria. 5 solas. ¿Qué significan estas 5? ¿Se dan cuenta de un pasaje que transformó, o sea, prácticamente movió el mundo y la estantería de una persona que se llamó Lutero? Surgió todo un movimiento que hoy tú y yo somos beneficiados por eso. Sola Escritura, ¿qué significa? Que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y de práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular mi vida, la vida del creyente. ¿Qué significa solo Cristo? Que la salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo ¿a quiénes? A todo otro camino para llegar a Dios. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cristo no dijo, yo soy un camino, yo soy una verdad y yo soy una parte de la vida. No. ¿Qué dijo él? Yo soy el camino, la verdad, la vida. Solo por Cristo. Sola gracia, que la salvación es un don de Dios, por tanto, es algo que el pecador recibe en forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Eso significa sola gracia. Está en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues ¿qué? Pues es don de Dios. La gracia es don de Dios, pero también la fe es don de Dios. Dice sola fide. ¿Qué significa sola fide? Que la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, que es Cristo Jesús el Señor. Excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir en algo para la salvación. Y todo esto es para la gloria de Dios. El propósito de la salvación, hermanos, que recibimos. Es cierto, vamos a gozar del cielo, vamos a estar eternamente allá, quizás viendo a personas que conocimos aquí en la tierra. Y es lindo, es hermoso pensar eso. Pero hermanos, el propósito de la salvación que recibimos no es para glorificarte a ti, sino que es para glorificar a Dios.
es para glorificar al Señor y poner de manifiesto las excelencias, las virtudes de su carácter. Versículo 12 de Gálatas. Ya vamos a ir terminando. Y la ley dice, no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ella. ¿Qué significa? Que la justificación es por fe y la justificación que es guardando la ley no son compatibles. Pablo hace mención de esto en Levítico 18:5. Nos indica que el hecho de que hayamos sido justificados por fe nos hace permanecer guardando su palabra y no guardar su palabra para ser justificado. Es una gran diferencia. Yo soy justificado en Cristo, somos justificados en Cristo, y por esa justificación tú y yo permanecemos. Por eso dice, vivirá por ellas. Permanecemos en su palabra. Y acá está el versículo 13, dice así, la redención que tenemos en Cristo. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Se dan cuenta lo que hace Pablo? Pablo explica la fe de Abraham, versículo 12, versículo 6, la justificación. Explica un poco que estamos malditos si queremos guardar solo la ley para salvarnos. Y acá en el versículo 13, Pablo da la esperanza para toda persona. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. La palabra redimir significa, o se utilizaba para hablar de alguien que compró a un esclavo para ser libre. Suponer que una persona X era esclava, entonces yo iba y preguntaba, ¿cuánto es el precio de esta persona X? Porque ni nombre tenían. Tanto. Entonces sacaba el dinero, pago por esta persona y la saco de ahí. Entonces eso significaba redención, eso significaba redimir. Hermanos, la muerte de Cristo, porque fue sustitutiva por el pecado, ¿qué hizo? Satisfizo la ira de Dios hacia sus escogidos, para que de esta manera Cristo, ¿qué pudiera hacer? Pudiera comprar a los creyentes de la esclavitud del pecado y de la sentencia que teníamos, que era la muerte eterna. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Dice, hecho por nosotros maldición. ¿Qué pasa en ese versículo? Dice, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Vayan conmigo a Mateo 27:46. Mateo 27:46. Hermanos, es siempre bueno transportarnos a esa época y ver la situación que se estaba viviendo. Es bueno poder ver y visualizar de esa manera lo que estaba pasando. Miren acá. Vamos a leer desde el versículo... le voy a leer el versículo 32 para que podamos entrar un poco en la escena de lo que estaba pasando aquí. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. O sea, Cristo ya había sido sentenciado, Cristo ya estaba yendo por el famoso camino hacia el Calvario. Y había un hombre que se llamaba, dice, Simón. Y a este pidieron que lleve la cruz. Ponte en ese momento. Pongámonos en ese momento, hermanos. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha, el otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Cristo crucificado al lado de dos ladrones, y los que tanto le molestaron durante toda su vida ministerial pasaban enfrente y ¿qué hacían? Que muera.
Sí, pasaba otro, que muera. Eso hacían. Dice, le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Yo les pregunto, ¿Cristo podía descender de la cruz? Sí, podía descender de la cruz. Versículo 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, ¿a sí mismo no se puede salvar? Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Se están yendo ahí conmigo, hermanos? Cristo crucificado, la gente injuriándole, dice que algunos pasajes que otros escupían. Confió en Dios, dice, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. En los otros evangelios muestra que uno de los ladrones fue el que se arrepintió. Eso no muestra aquí. Pero miren lo que pasa aquí. Y este es el pasaje más lúgubre quizás de todas las escrituras. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, plena luz del día. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir, o esto es, dice Mateo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué tremendo. Cristo injuriado, Cristo burlado, diciéndole, tú eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas? A otros salvaste y tú no te puedes salvar. Plena luz del día, se pone todo oscuro y Cristo clama y dice, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa esto? En el arameo significaba, Dios, ¿por qué me has, Señor y Padre, por qué me has abandonado? Me has desamparado. ¿Qué es lo que pasó en ese momento, hermanos? Era tu pecado, mi pecado, estaban siendo cargados completamente sobre Cristo y Cristo estaba haciendo, ¿qué dice? Maldición. Y fue en ese momento en que Dios ve a su Hijo y ¿qué hace Dios? Se da la vuelta. De eso temía Cristo cuando le dijo, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino como tú. Que se haga tu voluntad. De ese momento en que la ira de Dios se derramaba sobre su Hijo, de eso temía Cristo. Dice, hecho por nosotros maldición. Y miren lo que sigue diciendo, al oírlos, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja, la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Hermanos, y miren lo que sigue diciendo, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús. Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. ¿Se dan cuenta? Los sacerdotes, los que estaban ahí, sumo sacerdote burlándose de él, y los que estaban cuidando al lado, miren lo que dice. Temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este
era hijo de Dios. Qué tremendo. Ni aun con las tinieblas en plena luz del día, las otras personas no pudieron creer. Pero estos hombres que cuidaban a Jesús, ¿qué pasó? Dice, verdaderamente, este era hijo de Dios. Cristo soportó la ira de Dios por los pecados de los creyentes. Cristo tomó a sí mismo la maldición pronunciada para aquellos que transgredían la ley de Dios. Y nos hizo, ¿qué, hermanos? Justos.